Padre Celestial, yo te ruego que me auxilies y me des, Señor, la capacidad de poder apacentar a la grey tuya ganada por tu sangre. Y es nuestro deber pastoral llevar tu palabra, que es la que alimenta al rebaño tuyo, Señor. Y permíteme hacerlo bien, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que convenza a través de la espada del Espíritu, que es tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, llegamos al capítulo 17 de Juan. Y este capítulo contiene la oración directa de Cristo al Padre Celestial. Y vamos a ver qué contiene esta oración intercesora de nuestro Señor. Sería aquí podemos ver el corazón mismo del Señor cuando ora y por qué ora. La semana pasada nosotros vimos que el Señor nos dice que a través del Espíritu el gozo está cumplido en nuestros corazones. Que el gozo del Señor nadie nos los puede quitar. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Bendito, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También nos dice el Señor que podemos orar. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Qué privilegio orar. Qué privilegio acercarme a mi Señor y hablar con Él cara a cara y hacer una amistad con Él. Y también nos dice que cuando Él se vaya y venía, a través del Espíritu íbamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no se puede entender cómo uno puede tener paz y todas las circunstancias pueden estar adversas. Y ahora el Señor ora directamente a su Padre y pide por lo menos, voy a ver 4 peticiones nada más, creo que llegan a 5 o 6, pero es tan largo el capítulo que yo no sé si aguanten, así que me he limitado hasta el 19. Me siento un poco afectado por eso, porque estoy cortando la oración de mi Señor. Pero como los tiempos han cambiado, vamos a ver que, perdóname Señor, por mutilar tu oración. Pero si ustedes me permiten, yo puedo terminar lo que falta. Del 19 al 27 falta poquito. Entonces, vamos a ver estas peticiones. ¿Cómo estaba Cristo orando? Sería bueno porque el médico Lucas, nuestro apóstol Lucas, describe que su oración estaba de esta manera. En Lucas 22, 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese fue el momento cumbre. Esa fue la victoria de Cristo. En la cruz se dio en Getsemaní. Porque Él tenía que tener la fortaleza de Dios Padre para tomar la copa del sufrimiento que iba a darse. Entonces que esta oración otra vez es tierra santa del Señor. Y veamos qué había en el corazón de nuestro Señor. Y vemos que Él está intercediendo por su iglesia, por nosotros, sus seguidores. Y veamos cada una de ellas. Primero, Él pide que se glorifique el Padre a través de su sacrificio, pero sobre todo también que conozcan a Jesucristo, que es la vida eterna. Veamos lo que dice. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Es diferente, ¿no? Porque normalmente nosotros oramos cerrando los ojos, implorando al Señor, y Cristo está hablando directamente con los ojos abiertos al cielo. Es una relación padre-hijo, totalmente una comunicación íntima del Señor con su Padre Celestial. Y Él le dice, Padre, la hora ha llegado. ¿La hora cuál? La hora la repite, porque viene la hora y ahora está en la hora de su sacrificio que viene. Ha llegado, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Gloria a Dios. Sea la gloria del Señor. La gloria del Dios Padre es haber mostrado a su Hijo, el carácter del Hijo. Glorifica a tu Hijo como tu Hijo te va a glorificar a ti. Como dice la introducción de Juan, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
glorifícate en este momento cumbre. Cuando Cristo nació, ¿se acuerdan? Que los ángeles aparecieron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad con los hombres. Momento cumbre, ahora el momento cumbre es la hora de su sacrificio. Dice, como le has dado potestad, o sea, poder sobre toda carne, bendito Dios, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Cristo tiene el poder de dar vida y también de hacer juicio. Y dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es lo que más quiere el Señor? Que te conozcan, Señor, a ti y a Jesucristo, el único Dios verdadero. A Jesucristo, que esto que es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Que te conozcan a ti. Ese es el camino al cielo, a la vida eterna. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra. La acabó. Y las últimas palabras de Cristo, ¿cuál fue? Consumado es. Es decir, la deuda ha sido pagada para el perdón de nuestros pecados. Todo lo cumplió. He acabado tu obra. Qué bueno vivir bajo una misión y un propósito, ¿no? Y dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, en esta hora, pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo fue creado por Él y para Él. Nada de lo creado no ha sido sin la participación del Verbo, del Padre y del Hijo. Señor, glorifícate con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Antes de la creación existía la comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. Entonces Él está orando, Señor, este es el momento del sacrificio, momento de tomar la copa, momento santo de Dios. Y quiero que leamos Juan 3:16, que lo conoce toda la cristiandad. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, es una manera inmensa, no se puede medir el amor de Dios. ¿Por qué? Porque ha dado a su Hijo unigénito. Es su Hijo. ¿Y qué es unigénito? Su único Hijo. El amor de Dios Padre es tan grande que dio a su Hijo unigénito, que ha dado. Es un regalo permanente para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? No se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ese es el propósito, el máximo amor de Dios expresado a través de Cristo, sacrificado, porque la única forma de poder reconciliarnos con el Padre es dando a su Hijo, porque era el único que fue tentado en todo, pero sin pecado. Inclusive fue concebido directamente ¿de quién? Del Espíritu Santo. 1 Juan 5, 11 al 13 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida dónde está? En su Hijo. Cuando alguien dice de repente, oye, ustedes los evangélicos son radicales, porque así que la única forma de salvarse es creyendo en ese Cristo que ustedes dicen. Es lo único. Es así. Si eso es radical para ti, bueno, eso es, el que cree en el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué pasa? No tiene la vida, es tu vida o no tu vida, aquí está, ya. ¿Crees? Salvo. ¿No crees? Condenado. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, ¿qué? Vida eterna. ¿Qué es lo que Dios quiere? Esta carta, y aún la Biblia entera, quiere que tengamos seguridad de salvación o inseguridad, hermano. En la armadura del soldado, el casco, ¿cuál es? La salvación. Porque Satanás ataca los pensamientos
Y Él quiere que tengamos seguridad de salvación. ¿Cómo tentaba el diablo a Cristo en el desierto? Con que si eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Si eres, poner una duda de la identidad como hijo de Dios. Somos salvos por el poder de Cristo en la cruz. Y nadie puede revocar eso. Y aun cuando un ángel del cielo bajara y dijera, hay otro plan, ya se revocó el anterior, es anatema, sea maldito. Y celebramos la cena del Señor en recordación de ese pacto inmutable del Señor. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces Cristo, primera parte de su oración, pide que la gloria de Dios sea consumada en la cruz para vida eterna en aquel que cree en el sacrificio de Cristo en la cruz. El Hijo glorifica al Padre y el Padre se glorifica en el Hijo. Bien, segunda petición. Pide que por los que guardan su palabra, por los que hemos creído en Él en su palabra, dice así, versos 6 al 11, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. El que guarda la palabra de Dios, Dios lo guarda a él también. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. La misma palabra de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que son palabras que vienen de Dios, de Cristo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Señor, tú me los diste, y estos son tuyos como son míos también, y tomamos aquí el mismo equipo. Guárdanos. Y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aquí podría ser el quinto propósito de su oración, es la unidad de la iglesia de Cristo, que seamos uno. Pero primero el enfoque del guárdanos. Cuando guardamos la palabra de Dios, Dios nos guarda. Cuando guardamos la palabra de Dios, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando guardamos la palabra de Dios, la iglesia se sujeta a la cabeza, que es Cristo Jesús. Cuando guardamos la palabra de Dios, todo sale bien, porque nuestra casa está fundada sobre la roca. La palabra es todo. ¿Por qué la palabra es todo? Porque es la boca de Dios hablando. Por eso es. Dios habla a través. Por eso que en la armadura del soldado, la espada, ¿cuál es? La palabra de Dios. Y por eso el Señor dice, guárdalo, Señor. ¿Y cómo Dios nos guarda? Cuando guardamos esa palabra, Él nos está guiando, nos está protegiendo, nos está dirigiendo, nos está amparando. Está garantizando que el camino que seguimos en obediencia a Él, nadie nos los podrá arrebatar. Vamos caminando en la línea recta de Él y no va a pasar nada. Y si pasa, es para bien. Es para bien. El Salmo 119, versículo 9 al 11. Con estas redes sociales, los muchachos son inundados. Y pareciera que todo el mundo fuera humilde en esta época, porque todos tienen la cabeza inclinada para el celular. Y hay tanta influencia de redes. Y uno puede decir que ha habido tantas influencias malignas a través de las redes sociales, que uno dirá, bueno, Señor, ¿cómo yo puedo hacer con mi hijo? Digo, no te preocupes. Dice el Salmo 119, 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino?
¿con qué limpiará? Porque el joven de repente, el joven siempre es joven, hay cierto orgullo en él natural. Cuando yo estaba joven, igual te pasaría a ti, los que estamos ya veteranos, de repente el joven es impetuoso. Él corre en los carros porque piensa que no se va a chocar, porque nunca se ha chocado hasta que se choque. Entonces, pero la limpieza del caminar del joven, ¿de dónde viene? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por eso que tenemos que hacer, hermano, ¿usted cree que el hecho de que traigamos a los hijos a la iglesia es una garantía de que ellos están con Dios? Pueden ser unos fariseitos en potencia. Puro legalismo, están allí, pero pueden tener una doble cara. Lo que hace que guarden su camino es guardar su palabra. Dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que el Señor ora, Señor, guárdalos porque han guardado mi palabra, porque me han creído. El que me ama, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Aquí tengo textos, Apocalipsis 3:8. Hubo un mensaje para 7 iglesias, ¿cierto? ¿Cuál es la iglesia que no hubo censura? Y no hubo ninguna mancha que decir, nada censurable. Filadelfia. ¿Cuál era el secreto de Filadelfia? Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. Dios nos conoce, hermano, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta, ¿cómo? Abierta, la cual nadie puede cerrar, porque cuando Dios abre la puerta, nadie la puede cerrar. Y si la cierra, nadie la puede abrir. ¿Qué le recuerda eso? El arca de Noé. Cuando estaba abierta, entraron los que tenían que entrar y los animales que tenían que entrar, pero cuando Dios la cerró, y Él la cerró. Entonces, ¿cuándo la iglesia tiene una puerta abierta? Tipo Filadelfia. Aquí está. No puede, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, económicamente no era muy bien dotada, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí está Filadelfia. Ahí está Filadelfia. Guardar la palabra. No importa cómo están los vientos y las circunstancias y el mundo, yo guardo. ¿Y qué significa guardar? Guardarlo dentro de un estuche. Guardar es obedecer. Como cuando se dice guardar la ley. Cuando se dice guardar la ley, ¿qué es? Obedecerla. Enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. ¿Y qué significa mandamiento? Que Dios manda, no sugiere, manda. Y por eso la oración es, Señor, guárdalos, porque han creído en lo que yo he dicho, guárdalos, porque han recibido mi palabra. ¿Y esa oración es para nosotros también? ¡Sí! Que Dios abra de par en par una iglesia donde nadie la puede cerrar. Él la tiene abierta porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ese es el secreto. Y dice Mateo 7, 24, 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las ¿qué? Y las hace, ahí está la diferencia entre el teórico y el intelectual, que es puro pensamiento. El que oye y hace la palabra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tiene buen fundamento, no es una casa a la orilla de un río. Dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No se va a derribar ninguna iglesia, ni tu propia vida personal, si tú guardas la palabra y haces lo que Dios dice, porque Dios manda. Si ustedes quieren ser mis amigos, hagan lo que yo les mando. Él es el único amigo que puedes aceptar en ese estándar. Pues tú no vas a decir, bueno, Ricardo, vamos a ser amigos, pero haz lo que yo te digo. ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? Pero Cristo sí. ¿Tú quieres ser amigo mío? Haz lo que yo te mando. ¿Es o no? Y eso pasa todos los días. Hay cosas en mi vida personal que voy caminando a hacer algo y yo mismo traigo un texto
y en mi carne quiero pensar diferente y Dios dice, no, así no es. Y me sujeto a Él y sale tal cual como Él lo dice. Porque Él dice que ningún mandamiento del Señor es gravoso. Porque el yugo es fácil y ligera mi carga. Así que es más fácil someterse al mandato de Dios. Y Él está orando por los que han guardado la palabra. Quiere decir que donde hay una iglesia o unos hermanos que no están guardando su palabra, no existe ninguna garantía de que Dios va a guardarla. Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. No es un machete. El machete tiene filo de un solo lado. Es viva, un filo y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra, la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nadie, pues ningún libro humano puede partir el alma y el espíritu. Y le digo con toda honestidad, porque mi vida fue hecha en mi tiempo antes de ser cristiano, me saturaba de libros y leía y más triste estaba, más enredado, más complicado, más problemático, más distanciado, más aislado, porque no penetraba mi alma. Pero cuando las palabras de Dios dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, parte. Al partir el alma, esto es alma y esto es espíritu. El alma es la parte de la voluntad y lo espiritual es espiritual. Las coyunturas y los tuétanos, porque el tuétano ¿qué es? Allá, el líquido de los huesos. Penetra donde nadie penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque discierne los pensamientos. Te esclarece los pensamientos. Se llama redarguir. Que la palabra de Dios dice que es perfecta porque enseña, redarguye, exhorta, instruye, corrige para hacer del hombre de Dios que perfecto, enteramente preparado para buena obra. ¿Y qué está orando Cristo nuestro Señor? Guárdalos, Señor, porque han guardado mi palabra. Guárdalos. Y es un poco extraño porque ellos cuando ahora lo arrestan, todos ven, huyen. ¿Pero por qué huían? Porque no tenían una fortaleza espiritual, porque el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Porque el Espíritu Santo viene ¿cuándo? Cuando Cristo muere, resucita y viene al corazón. Quédense allí, aguántense en Jerusalén hasta que venga el poder del Espíritu Santo. Entonces ora por los que han guardado su palabra. ¿Qué tanto tú oras la Biblia? Bueno, quizá por el problema, la prueba de mi Amílcar, que gloria a Dios que lo tengo ahí atrás. Yo tengo mi cuarto saturado de puras promesas bíblicas. Y oro con oro ahí, hablando con Dios directamente. Y ya encima de tanto, pues son 40. Le puse un número bíblico, 40. Y he notado que se conectan un texto con el otro. Porque estamos entrando ahí a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Quizás no se ve tan bien el cuarto, pero ¿qué me importa a mí? Cada uno, el mundo critica, pero no mantiene ni tampoco te bate software. Y también orando, Señor, así como ellos han creído en mí, guárdalos, Señor, en tu palabra. Y que ellos sean uno, igual que tú y yo somos uno. Él pide la unidad. La iglesia está para tener un mismo norte y me gusta el texto de unidad. La mejor definición de unidad está en 1 Corintios 1:10. Aquí está la claridad de lo que es unidad. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Oye, eso sí está duro, ¿verdad? Venezolano, colombiano, chileno, ecuatoriano, salvadoreño, nicaragüense,
americanos. Oye, qué enredo, y esta ensalada, ¿cómo se puede unir una tan diversas culturas con trasfondos culturales, raciales? ¿Cómo? Sometiéndonos a una misma ley, a un mismo orden, a una misma autoridad. ¿Cuál es? La palabra del Señor. Porque ¿cómo vamos a hablar lo mismo? Que no haya divisiones entre vosotros, que estén perfectamente unidos, solamente con la palabra del Señor. Y por eso dirán ustedes, bueno, pero ¿cuál es el asunto de que ustedes sean discipulados aquí? Si no, yo vengo bien preparado. Sí, pues yo no sé qué pata puso ese huevo. Yo no sé cuál es el trasfondo que tú tienes. Tenemos que someternos a un discipulado para tener una misma mente, un mismo parecer, un mismo hablar, para que no haya divisiones. La iglesia de Cristo ha tenido una historia de divisiones por la misma carnalidad de la gente. La unidad. Miren, para darles un ejemplo, cuando fui al primer viaje a Rumania, yo estaba, el que me llevó al aeropuerto y fuimos amigos y me llevaba para todos lados, un rumano, que se llamaba Cornel. Pero yo escuchaba Cornel, pero es Cornel de milicia, militar, porque comenzamos a hablar una parte en italiano, otra parte en español, otra parte en inglés, y oye, qué bien nos entendíamos. Pero ¿qué es lo que nos unió así? Que el hombre cuando me llevó al aeropuerto lloramos abrazados. ¿Pero qué? ¿Por qué se dio esa unidad? Porque tenemos el mismo espíritu y una misma palabra. Dice, no, pastor, Cornel no es eso, Cornel es de Cornelio. Cornelio, aquel centurión, ¿se acuerdan? Entonces, la unidad, donde uno vaya a Cuba, vaya a Rumania, vaya a España, donde vaya, si estamos en el mismo espíritu y con la palabra de Dios al frente, va a haber unidad. Cuando la iglesia se infiltra al mundo, cuando el mundo penetra a Cristo, penetra a su reino, y la iglesia se va detrás, como la iglesia de la Odisea, que no era ni fría ni caliente, te vomitaré de mi boca, es porque ha sido influenciada, ha sido contaminada el agua. ¿Cuánto se requiere? ¿Cuántas gotas se requieren para contaminar un vaso de agua? Si yo tengo una tinta, tengo un tintero, ¿cuántas gotas necesito yo para que esa agua potable se convierta en contaminada? ¿Cuántas? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y por eso que tenemos que ser celosos, no permitir que la levadura se penetre. Así que tenemos que estar muy atentos a eso. La unidad de la iglesia, Cristo está orando. ¿Cómo Cristo, de una manera práctica, une a su iglesia? Dice Efesios 4, 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar, de madurar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que hemos nacido de nuevo, para la obra del ministerio, para ser obrero del ministerio. ¿A través de qué? De la influencia de estos dones de Dios. Y dice, para que no seamos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos, nadie se puede quedar atrás, nadie se queda como en kindergarten. Todos vamos a llegar a la estatura, le dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es la labor que tiene la iglesia? Perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la estatura. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo está orando por la unidad y la unidad se da en someternos a una misma autoridad bíblica para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes. Si no hay unidad en la palabra del Señor, en tener una misma mente y un mismo parecer, tenemos niños ¿qué? Fluctuantes, que están buscando un efecto especial. Que un niño que tiene que estar divirtiéndose con cosas novedosas. Entonces ya se vuelve un show, porque se quiere entretener al niño.
Y el niño le gusta cambiar de juguete. Y también el niño se pelea por un solo juguete. Hay 500 juguetes y se están peleando por uno. ¿Y por qué? Porque el niño es así. Entonces, si el pastor no está apacentando la grey y a través del ministerio de maestros, evangelistas, discipuladores y todo, vamos a estar cambiando pañales y repartiendo biberones en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Y quiénes son los más problemáticos en la iglesia? Los que no crecen. No, que a mí no me cantaron el cumpleaños. Uy, Dios mío. Sí, pastor, porque yo no sé, usted saludó a esta, pero no me saludó a mí. Entonces, ¿qué problema más grande, verdad? Los problemas más grandes de la iglesia son de niños espirituales. ¿Por qué? Porque no ha habido crecimiento. No ha habido crecimiento. Y bueno, y si la iglesia otra vez, si no estar discipulando, enseñando, a no tener el mismo mente, el mismo parecer, el mismo andar, bueno, tendremos problemas grandes en la iglesia. Bien, entonces, en tercer lugar, Cristo pide que los guarde del mal. Yo te pido que los saques del mundo, que los guardes del mal. Dice el verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, cuando Cristo físicamente estaba con sus discípulos, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. ¿Salvo quién? Sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Y quién es el hijo de perdición? Judas. Bien. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Ya hablamos del gozo cumplido. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Y otra vez dice, porque no son del mundo. No son del mundo. Y yo también aborrecí a la iglesia hasta que vine a Cristo. Es normal que eso ocurra. Como tampoco yo soy del mundo, dice Cristo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No ruego que los metas en un monasterio, en un convento, aislados del mundo para que no sufran nada. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque tenemos que ser luz y sal en ese mundo. El Señor nunca va a permitir un cautiverio que nos encerremos. Aquí en la iglesia tengo una que fue, y me gusta conversar con ella, ¿sabe? Que fue monja en su tiempo. Y me encanta hablar con ella. El cautiverio, mucha gente sana a lo largo de siglos atrás en la vida monástica, gente bien intencionada se quedaron metidos dentro de un convento para no pecar. Todo el hábito religioso de todos los días, cada minuto. ¿Y eso sirvió para algo? Para nada. No te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, el creyente es como el cisne, atraviesa el lago sin ensuciarse el plumaje. Ahí vamos. ¿Va a haber pecado? Sí. ¿Va a haber tentaciones? Sí. ¿Va a haber pecado inclusive que cometamos? Sí. Pero nos vamos a limpiar por la sangre de Cristo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pecamos, pero como somos ovejas, enseguida nos limpiamos por la sangre de Cristo. A diferencia cuando éramos cerdos en el mundo, que el cerdo le gusta la suciedad. Él disfruta de cochino, por eso se llama cochino, pero somos ovejas del Señor. No dijo que no vamos a ensuciarnos, pero nos vamos a limpiar. No te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Mateo 6, 12, hablemos bien con el Padre nuestro y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. En verdad que la tentación viene de la carnalidad, ¿sabe? Porque uno es tentado cuando de su propio corazón es atraído y seducido. Mas líbranos del mal. Líbranos del mal y del maligno también. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces el Señor nos está pidiéndole al Padre, Padre, guárdalos del mal.
Vamos a estar en el mundo sin ensuciarnos con el mundo. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque todo el que ama al mundo, el amor del Padre, no está en él. Que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y nada de eso proviene del Padre. Entonces, si el Señor evita que amemos al mundo, nos está guardando del mal. Y el Señor vamos a caminar con Él, y Él está allí protegiéndonos y guardándonos del mal. Y por último, pide que sean santificados en su palabra. Bueno, uno dirá, pero esto ya no fue desarrollado en el punto anterior, pero Cristo lo repitió, así que yo lo voy a decir de nuevo. Pero también Él agrega algo Él pide que seamos santificados en su palabra. Y es bueno definir santificado, ¿qué significa? Hemos sido apartados del mundo para consagrarnos a Dios y para vivir al estilo de vida que Dios ordena que vivamos. Eso es santidad. Santidad no es una aureola aquí, una aureola en la cabeza. Santidad es someternos al Señor y todo va a salir bien. Dice Juan 17 al 19, que hasta ahí llegamos en el texto. Perdóname, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dice el Señor, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. ¿Y como uno es santo como el Padre Celestial? Santificado por la obediencia a la palabra del Señor. Si yo hago lo que Él dice, soy un santo de Dios. Y entonces al final la meta del creyente no es la felicidad, como yo le decía en la reunión de matrimonio. La meta no es la felicidad, la meta es la santidad. Porque siendo santo, soy bienaventurado. Siendo santo, Dios me usa. Siendo santo, Dios cumple sus propósitos en mí. La meta no es la felicidad, porque la felicidad puede ser un estado de confort que no tiene que ver nada con el Señor. Veamos lo que dice. Perdón, no terminé de leer. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo. Dios mismo se está santificando por el testimonio de sus hijos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hombre, puede ser que a esta iglesia se le critique, oye, pero esta gente nada más son Biblia para arriba, Biblia para abajo, Biblia para... ¿Y ahora qué vamos a hacer, pues? Saca la Biblia para que tú veas la locura que hay. Y pon la Biblia debajo de la mesa, como ocurrió el tiempo, una edad en la historia del hombre se conoció como el oscurantismo. ¿Por qué era oscurantismo? La Edad Media. Porque la Biblia estaba escondida, hermano. Estaba escondida. Y por eso que, ¿cómo vamos a llegar a ser santos si no es a través de la guía de la santidad, que es a través de la misma palabra del Señor? Leamos Romanos 8, 28, 29, que nos gusta la primera parte, pero nadie se memoriza la segunda. La primera parte que es mundialmente reconocida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gloria a Dios. Esto va a terminar, siempre va a terminar bien. Siempre va a terminar. Está la cosa mal, pero terminamos ok. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Cuál es el propósito o predestinación? En este caso se refiere a un destino para todos desde la fundación, desde la creación. Antes de la creación estaba en el corazón de Dios. Fueron predestinados ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el plan para todos? Que seamos conforme a ¿qué? A la imagen de Cristo. Y todo lo que ocurre en las circunstancias nuestras es para ese propósito. ¿Me estoy explicando? Y en ese, claro, va a haber... Cristo es un alfarero, hermano.
Y él va haciéndonos, digo, esto no sirve, y va formándonos y tú ni sabes qué, porque hay muchas cosas que no, eso no es la cobertura, aquí es lo que yo quiero hacer de ti. Y todas las circunstancias van a ayudarlo a él a amasar esa masa y formar una obra nueva en nosotros. Todo, él es el alfarero. No le puedes cuestionar el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿O qué estás haciendo conmigo? Si el plan es del Señor. Hasta que todos, ¿cómo lo dice? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en eso va a haber muchas cosas que nos va a doler. Pero el plan es uno solo. Para que Él sea, el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito. ¿Cómo es esto? Que seamos a imagen de Cristo y para que Él sea el primogénito. ¿Qué tiene que ver? Le voy a decir qué tiene que ver. Yo soy primogénito. Yo soy el primer hijo. Y yo pienso que mi papá y mi mamá me exigieron a mí, me dieron más rejo y cuera y castigo a mí que a los otros, porque ellos sabían que si fallaba el primero iban a fallar los demás. Entonces, cuando tú tienes, el Cristo es el primogénito, es porque es hermano, dice, entre muchos hermanos, para que lo imitemos. Y ese plan es santificación. Me estoy explicando. Porque el punto no es la felicidad, es ser a la imagen de Cristo. Ahora va a haber mucho dolor en eso. Pero no, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ustedes saben que el yugo, ¿qué es? ¿Qué es el yugo? Con los bueyes, ¿se acuerdan los bueyes? ¿Cómo se entrena un buey? ¿Cómo se entrena un buey? O los bueyes no son toros, son toros, pero se convirtieron en buey. Se le pone, el buey nuevo que está aprendiendo, se le pone un buey maduro al lado. Siempre va a obedecer al cochero que está arriba. Y el otro no, el otro se tira para un lado, le molesta, se incomoda, pero el buey viejo mantiene el ritmo. Mantiene el ritmo ahí. ¿Qué va a pasar abajo? Que el nuevo dice, bueno, voy a seguir el paso de este. Y así estamos todos. Cristo es el buey, el manso y humilde de corazón, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque eso que el libro de Marcos presenta a Cristo como buey, como un siervo obediente. Mateo como león. Juan como águila. Ahí pegadito, mira que el único evangelio que registra la oración completa de Cristo fue Juan. Y el águila pegado allá. Y Lucas como el hombre. Pero aquí está, todos debemos someternos al Dios del plan general para todos. Es eso. ¿Tú no se acuerdan que, bueno, quizás algunos que había en boga en mucho tiempo, porque la cristiandad se vuelve olas, ¿no? De modas y demás. Y había el tiempo de los temperamentos coléricos, flemáticos, sanguíneos, y era casi como un horóscopo eso. Yo soy sanguíneo combinado con cosas. Y la gente dice, y todo el mundo, no, que Pancho es colérico. Ven acá, aquí nadie se va a amparar en eso. Todos tenemos que ser como Cristo. Ese proceso se llama santificación. Va a haber disciplina, va a haber pruebas para que eso sí. Pero el Señor pide que seamos santificados en su palabra. Y la palabra de Dios nos va. Algún hermano me dice, mire pastor, yo soy un hombre de Dios, miren. A mí me hicieron esto y esto y esto y lo perdoné. Y se siente como, mira, en mi corazón yo lo veo. Siervo inútil eres. Hiciste lo que Cristo te dice que hicieras. Perdona y punto, ya no vengas a mí. Simplemente tenemos que aprender a llevar ese yugo siempre. Bueno, y termino con una aplicación bien cortita. Cristo quiere el poder del Evangelio
para hacernos hijos y salvos. ¿Dónde está la salvación? En Jesucristo. ¿La vida eterna dónde está? En Jesucristo. La vida eterna no es un concepto, es una persona. Cristo quiere que por su palabra seamos guiados y guardados, porque el que guarda la palabra, Dios lo guarda. Cristo quiere que seamos protegidos del maligno, guardándonos del mal. Y por último, Cristo quiere que seamos santificados para nuestra madurez, para ir madurando. Yo no soy el mismo Ricardo de hace 20 años atrás. Es un proceso. ¿Ha habido dolor en ese proceso? Sí, pero ¿cuál es la idea? ¿Todo sale bien? Sí, para que seamos a la imagen de Cristo. Amén. Entonces, me quedó un pedacito allí, pero bueno, perdóname, Señor. Es que pensé que era muy larga. Señor Dios Todopoderoso, yo quiero invitarlos, hermanos. ¿Hay alguno aquí que, bueno, los que nos visitaban, los de Nueva York, ¿dónde está el hombre de Nueva York? ¿Se fue? Ah, sí, bajó. Bueno, bien, son creyentes, yo entendí. ¿Hay alguno entre nosotros que por primera vez nos visita? Bien, pero ya tú eres creyente, tú eres hija de Dios, te bauticé aquí mismo. Bien, entonces estamos entre familia de Dios. Entonces, punto 1, no va allí, ya que reconocen el poder del Evangelio. Segundo, vamos a hacer un compromiso de pedirle a Dios, Señor, vamos a orar. Padre Celestial, yo quiero ser amigo tuyo, Señor, haciendo lo que tú ordenas. Enséñame a ser guiado por el buen pastor en tu palabra, Padre. Sé tú mi guía y salvador. Sé tú el que me guarda del mal. Guárdame. Y que yo tenga por sumo gozo si me hallo en diversas pruebas, porque tú estás perfeccionando un carácter especial en mí, me estás santificando, esperando en tus promesas que no fallan, Señor. Padre, entregamos cualquiera que está aquí, si está pasando un páramo, una tribulación, el Señor se va a valer de todo esto para perfeccionarnos, para que todo salga bien, para que seamos a imagen de Cristo, para que lo veamos vívidamente en las pruebas que pasamos y que todo va a salir bien, porque tú eres el dueño de nuestra vida. Gracias, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Adelante.